Empezamos, ¿no? Empezamos, venga, va. Hoy tenemos a Sonia Martínez con nosotros. Sonia es amiga y aparte es ginecóloga, obstetra, Sí. ¿no? Y bueno, queríamos traerla para hablar con nosotros un poco sobre su experiencia en su profesión y ahora como madre también ver si su punto de vista ha cambiado, ¿no? Y bueno, Ujú, compartir un poco experiencias como siempre. sí. Y nada, pues empezamos. Primero teníamos pensado una pregunta, porque para los que no trabajamos en el mundillo y solo hemos visto Anatomía de Grey, ¿no? Saber un poco cómo funciona una sala de partos, ¿no? Un hospital, cuál es el papel de la ginecóloga, obstetra, de la comadrona, quién hace qué, un poco. Yo creo que, bueno, es que la comadrona y la ginecóloga o la obstetra tienen papeles muy complementarios, ¿no? Son un equipo, aquí jugamos todos y además también la auxiliar, la enfermera. Entonces, como buen equipo hay muchas funciones que podemos compartir, por ejemplo, con la comadrona, pues podemos, tanto ella como nosotros, pues estamos preparados, estamos formados para atender a partos normales, partos eutóxicos que se llaman, ¿no? Que quiere decir que no ha habido ningún instrumento ni es una cesárea, sino que son partos fisiológicos. Aunque es verdad que yo creo que ellas están mucho más formadas en el acompañamiento, en todo el proceso pues de dilatación, de acompañar al dolor a las mujeres, pues por ejemplo, que deciden no ponerse la epidural, y a nosotros pues creo que tenemos una falta en de formación, sobre Ujú, todo en este acompañamiento que ellas hacen excelentemente bien. Em, pero bueno, a la vez, pues también yo creo que leyendo en redes y ahora que es el tema tan de moda, ¿no? De la violencia obstétrica, de los partos, de las maternidades, pues que todo el mundo tiene su opinión, pues es importante que sepamos que un ginecólogo no solo actúa en los momentos en que las cosas van mal, que evidentemente estamos ahí para eso, ujú, sino que también puede dar un acompañamiento y cada vez intentamos hacerlo mejor a esas mujeres que tienen un parto normal. ujú. Entonces, en la pública, ahora esto que preguntas, ¿no? La respuesta sería que el parto normal, que no hay ninguna complicación, lo llevaría la comadrona en todo momento, aunque el Vale. ginecólogo también se podría acercar y podría participar, pero sería más trabajo de la comadrona. Y si en algún momento hay alguna complicación, alguna excepcionalidad, entonces nos llaman y nosotros pues valoramos el caso, decidimos. Incluso en el momento de o sigui, de parir, cuando entres a paritorio también, solo comadrona. Sí, Ah, vale, en vale. la, en la, en la pública, en el Vale, sistema público, sí. vale. Pero en cambio, ¿quién hace las visitas durante el embarazo? No, ¿Quién hace las comadrona. visitas en el embarazo? Comadrona También, también. Ah, sí. vale. Si Sí, es la comadrona Vale. Como yo que lo he vas hecho todo al, contigo. claro, que vas al es una ambulatorio, mimada. entonces cada mes te ve, Vale. y las ecografías importantes, que Sí. serían pues la ecomorfológica, que es la de las 20 semanas, que es la más Ujú. importante, la segunda más importante sería la del pliegue nucal, ¿no? La del Sí. screening de primer trimestre a las 12 y la del tercer trimestre para Ujú. valorar cómo va de peso y así el bebé, pues la haría el Vale. ginecólogo. Sí, Vale. sí. Sí, Ah, no Porque yo sabía. fui por siempre que vaya allí. bien, que no haya ninguna cosa excepcional, Eh, llevaría el embarazo a la comadrona. Vale. Y en la privada, pues no, lo llevamos todo nosotros. Vale. Muchas veces la mujer va a parir y no conoce a su comadrona, conoce a ujú. su ginecólogo, pero no a la comadrona que le va a tocar. Es ¿Y un por poquito qué, y diferente. por qué este cambio entre la pública y la privada? Bueno, básicamente, y os lo digo con toda Si lo sabes, ¿eh? sinceridad, sí, sí, es algo de mutuas, es algo de Vale. convenio económico, ¿no? La mutua no le paga a la comadrona una visita y al Ujú, ginecólogo por ser médico, ¿no? Es el estamento, pues sí. Vale. Entonces, pues ujú. lo haces todo porque también estaría muy bien que la comadrona pudiera hacer alguna visita que Claro. no tiene eco, por ejemplo, a las 16, a las 24 semanas, pero básicamente Es yo creo esto. que es por eso, que es porque ellos no asumen el Ujú. coste. Vale. Últimamente se ha conseguido que las mujeres sean más conscientes de sus derechos a la hora de parir. Idealmente, ¿qué es un parto respetado? Pues bueno, un parto respetado, yo os diría que es aquel parto que, en que los profesionales intentan velar por los intereses tanto de la madre y de sus deseos y de sus ideales de parto, como del bebé. Es decir, un parto respetado también
también abraza a la cesárea, también abraza, puede ser una cesárea súper respetada, y también abraza a un parto instrumentado, que tiene que ser por algún motivo, siempre que se informe bien a la paciente y que la paciente, sobre todo, y esto a veces nos falta tiempo o dedicación, pero tenemos que hacerlo en consulta antes de ponernos de parto, no en frío, y decir, mira, intentaremos que todo lo que me estás comentando pues se pueda cumplir, pero que fluya, que yo siempre les digo esta palabra, mucho, ¿no? Que tengamos la mente abierta y que si algo va mal, pues estamos aquí para eso, y sobre todo, qué importante la relación confianza médico-paciente, ¿no? Pues Ana, ¿no? Contigo, por ejemplo, que la hemos tenido, pues si tú realmente confías en mí, tú sabes que yo pues no iré a hacerte daño, no quiero, yo harás quiero, lo mejor. claro, ¿no? Yo quiero que sea el mejor parto para ti, y sobre todo pues que tus hijos estén bien. Entonces, pues si se complica algo, un parto respetado también es acompañar a esa mujer en ese proceso, informarla y hacerlo todo lo mejor posible para que los dos estén bien. Sí, en esto de parto de respetado también hay ese documento, no sé si funciona igual en la privada que en la pública. Yo fui por la pública y me pasaron, la comadrona me dijo, me tienes que rellenar esto y nos lo miramos, no sé qué, y el día de ir a parir lo tienes que llevar. Vale. Un PDF ahí con muchas preguntas que yo incluso pensé, ¿todo esto puedo decidir yo? Bueno, vale, pues venga. Sí, a mí también me sorprendió algunas Sí, yo me acuerdo preguntas. mirarlo con mi madre y mi madre, tot això, la meva època, no es feia. Claro. Y yo, bueno, avances, está guay. Decidir, yo siempre les digo, es para mí es una carta a los reyes. Es lo que Sí, yo claro, quería claro, siempre, ¿no? Pensando que todo va a ir bien. Que claro. esto es lo que hay que explicar, ¿no? Tú decides, pero a lo mejor tú pones que, yo les digo siempre que quieres un parto natural y después no puedes soportar las Claro. contracciones y deseas una, no es un contrato, no os preocupéis, o sea, vosotras poner y después todo se habla, pero bueno, Sí, claro, y para mí yo lo rellené con mis ideas, con lo que yo pensaba que podría adaptarse mejor a mí. Yo ya sabía que sería epidural porque, bueno, no sé, no iba con una idea de un parto natural, no me veía yo lo suficientemente capaz. Y bueno, rellené eso también, lo de la música y todo esto, que a mí, pues mira, es una tontería, pero yo pensaba, mira qué guay que puedan poner música, que no sé qué tal. Bueno, ok. Yo llegué y bueno, lo que os contaba un poco antes, ¿no? Nadie me pidió ese plan de parto y justamente tuve un parto como muy... Fue un parto instrumentado, ¿se llama? Sí, Instrumentado y... Instrumentalizado. instrumentado. Ah, vale. Instrumentado. Y bueno, me encontré allí un poco como abandonada, yo creo que es la palabra, porque por un lado, a lo mejor este plan de parto te crea unas expectativas de, hostia, pues si me preguntan todo esto es porque Algo van a hacer. es importante, ¿no? O porque se va a tener en cuenta cuando yo llegue allí. No a nivel de que tenga que ser esto o lo otro, sino de que, bueno, pues si me preguntan si quiero la luz así o la luz así, es que cuando llegue, pues a lo mejor hay un tema de tal, o la música, o no sé qué. Nada, ni Nada. música, ni luz, ni nada. Y claro, esto sumado a la dificultad que tuve en el parto, de que fue complicado, de que pues terminé ahí con un desgarro tipo 3 y que me sentí como con muy poca información, nadie me explicaba nada, ¿no? Pues fue como un poco un descuadre total, ¿no? Entonces, no sé, yo he pensado mucho en esto, ¿no? Porque mi primera reacción fue sentirme yo culpable, ¿no? De pensar, pues a lo mejor te tendrías que haber preparado más, leído más, no sé, hacer los masajes perianales, se llaman, tot Perineales. això, que los hice, pero no molt, perquè no era muy agradable. Bueno, en fin, fue como mi primera reacción y después pensé, no sé, a lo mejor tendría que prepararse más desde las clases de preparto o de mentalizar más a la gente, no sé. Es una pregunta muy abierta y muy poco específica, ¿no? Pero ¿hay algo que se puede hacer para evitar estas sensaciones? También entiendo que lo mío es un caso concreto, que no es lo que le pasa a la gran mayoría, ¿no? En mi caso también yo recuerdo que yo con Olivia, por ejemplo, pedí la walking y directamente nadie me preguntó ¿Qué vols dir? qué quería. La epidural, Sí, hay la normal y la walking, que es que pots caminar. sí. Y yo puse que quería esta y vino el anestesista y me puso la que le dio la gana. Que nadie se envió al papel, ¿no? Bueno,
En principio sí, pero es verdad que muchas veces, y no nos exculpa para nada, pero el nivel de trabajo que tienes, de la carga Está full, ¿no? asistencial, hace que sea lo último que te miras, ¿no? Antes te Ya. miras la analítica, te miras el estreptococo, te miras, ¿no? A cuánto Ujú, está dilatación, tal. Y esto es como que se deja para el final, que no tendría que ser así, y esto es así, o sea, es lo primero que le tendríamos que dar a la comadrona cuando nos ingresa. Pero sí pasa y no debería pasar y tenemos que hacerlo mejor en este sentido. Sí que es verdad, ¿no? Que lo que hablamos de tu parto, María, probablemente todo lo que te pasó, que fueron complicaciones, que al final ujú. tú no tuviste la culpa absolutamente de nada, y esto hay que decirlo muchísimo, decíroslo, ¿no? Que vosotras no tenéis la culpa de que un bebé se ponga mirando hacia arriba, o pues con información, ¿no? Ujú, Pues hubieras tenido menos frustración ujú, probablemente. Entonces, es nuestro trabajo y hay que hacerlo cada día mejor. Yo creo que somos conscientes de ello, pero hay que hacerlo y hay que insistir en que hay que informar de todo, y que las decisiones sean partícipes, que la mujer también esté en esa decisión. Sí que es verdad que a veces, a lo mejor ahora me meto ahí en un jardín, como siempre, pero pues dicen, pues no te tendrían que hacer episiotomía si no te piden permiso. No estoy del todo de acuerdo. Al final, el profesional, que es lo que siempre decimos, ¿no? Vela para que la madre y el bebé estén ujú. bien, y si realmente considera que es necesario, pues es por algo, no es por hacer daño, no es por Ya, hacer una episiotomía. Además, O por da pereza. facilitar. Después se tiene que coser, si es que para nosotros es más complicado. ya, Pero hay que informar, hay que decir, mira, te lo voy a hacer por esto, por esto, por esto, te explico, ¿no? claro, Esto es lo que falta un poco, ¿no? sí, Decir, crear ese vínculo, esa confianza, y ya desde el principio, no entrar, que eso pasa muchas veces, ¿no? Que ya entras tú cuando ya las cosas van mal y es como, Ya. ostras, todo iba bien, y cuando has entrado tú me has dicho que era una cesárea y no me conoces de nada. claro, Claro, entonces es como que quedas un poco como el sí, malo de la película, Ya. y lo entiendo, ¿no? Pero es por eso que decimos que el ginecólogo también tiene que participar de ese proceso de ujú. acompañamiento en toda la dilatación, para que te conozcan, aunque lleve la Sí, comadrona y te claro. tacte ella y Yo todo, esto pero, también lo recuerdo de ¿verdad? en la sala de el paritorio, ¿no? Ni una cara conocida, o sea, las chicas que Esto, habían estado conmigo durante la dilatación, no sé si hubo un cambio cambio de de turno, turno. no sé, porque ella, alguna me vino y me lo dijo, en plan, yo me voy o algo así, que ya se acaba mi turno. Y luego en la sala de partos, yo, claro, de las horas que yo había estado allí, no conocía a nadie que estaba allí. Esto tienes toda la razón, y es lo que No pasa cuando... re, yo también lo entiendo, los turnos terminan y Sí, tal, pero pero sí estaría que, bien cuando acabas el turno, que estás muy cansado, ¿eh? Pero ir por las salas y decir, bueno, Me voy, me vendrá voy, tal, vendrá ¿no? otra persona, incluso qué bien si hubiera la otra persona, te la presento, estar aquí. Si es verdad que las cosas a veces, claro, a pues, veces también hay el trabajo que hay, no... pero estaría muy bien, y presentarse, sobre todo empieza a las 8 de la mañana, pues voy a cada sala a decir, escucha, estoy aquí y tal, Ujú, pues Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Que es como un momento que es un poco violento en cuanto a la persona que está allí, ¿no? bueno, porque sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Sí, o incluso en una Es un operación, espacio ¿eh? Que estás desconocido, allí y es como, ¿no? ostras, ¿qué me ¿Qué estás va a haciendo? ¿Qué me pasar? vas a hacer? ¿Quién Sí. eres tú? ¿Me vas a tocar? ¿Me vas a tocar? ¿No? Te sientes súper violenta, que bueno, ábrete de piernas aquí, desnuda, como muy, no sé qué me estáis haciendo, ¿no? Es como que van pasando las cosas y no eres consciente hasta que no ha pasado todo, que empiezas a pensar y es como, claro. ostras, esto pasa así, eso pasa, ¿no? Es Sí. que Y yo yo creo creo que que a ti te Sí, pasa claro, a mí mucho me ha pasado un esto. poco el rollo que, a ver, no, no tanto, pero ¿sabes? Cuando te vienen como flashbacks Flash. de cosas que no recordabas y llavors vaig al Joan y es como, sí, sí, això y tal, lo otro. Porque en ese momento era como, fue todo como tan intenso es como que el cerebro también, yo creo, para lidiar con la situación, total. Se evade, ¿no? Es Sobre todo como, sí, cuando es sí, un recuerdo malo, intentas, ¿no? sí, sí, es que yo soy una Olvidarlo. llorona, Ana puede dar fe sí. de lo mucho que lloro. Cuando me lo pusieron encima no lloré, porque yo creo que estaba En como en shock. tal shock. Sí. Vamos a que reías. Sí, no riguis. Estaba en tal shock, no lloré, al día siguiente no lloré. ¿Y sabes lo que vienen y se lo llevan por la noche a hacerle una prueba Los de los potenciales, sí. potenciales? Eso era la primera noche que estábamos en el hospital. Se lo llevó una chica, no sé si era auxiliar o enfermera, y lo devolvió como a las, no sé, pero era muy tarde, era la madrugada.
tal, que no ha pasado la prueba, pero no te preocupes porque a nivel logístico es una prueba muy complicada, muchos niños no la pasan, tal, la volveremos a repetir. Empecé a llorar y aquella novia majísima, una auxiliar era, se sentó allí a mi lado, no sé qué, y yo creo que me salió todo, però perquè vegis, saps, de que Pero es que estamos en una el situación momento muy como, vulnerable claro, en en el ese momento como momento. más bonito, ¿no? El que se idealiza más, que es cuando te lo ponen encima por primera vez, yo estaba como anulada, ¿sabes? Como sí, sonreía y estaba allí y tal, pero Pero como hablemos También de está esto. muy idealizado, Hablemos ¿no? del sí, posparto. també, Para mí també. también fue horroroso. O sea, no veo yo que muchas mujeres sea ideal y mi parto, yo estoy súper contenta, también fue instrumentado, pero estoy feliz, ¿no? Que también Sí. dices las dos partes, Clar, pero porque también pues tenía alguien conocido clar. y esto te da mucha confianza. Era mi amiga, yo sabía, yo digo, me dice, ay, lo siento, tengo que instrumentar, no pasa res, Clar. haz lo que tengas que hacer, si es que si tú decides que esto es lo que toca, pero es eso, y después pues con el posparto, con la lactancia, es muy frustrante muchas veces y el problema es esto, ¿no? Que la idealizamos tanto, Todo, Sí. ¿no? todo, Que el si tendrías que embarazo, estar el contenta, parto pero y el posparto, todo, Claro. y la maternidad todo, también. todo. Sí. Yo creo que por eso se montan estas charlas, ¿no? Porque es terapia. Sí, Sí. sí, sí, tal cual. Sí, sí. Yo con Martí, por ejemplo, recuerdo que, claro, yo parí el 27 de marzo, Ujú. plena pandemia, porque dos semanas antes nos habían confinado. Sí, sí. Y, claro, ella estaba embarazada, estábamos embarazadas a la vez, Mucho, de un mes de, 37. Ah, sí. un mes de Claro. diferencia, claro. Tú no viniste en ninguna visita, la hicimos juntas, la primera a lo mejor y ya está. Y era como, vale, en Te el primer abandoné. parto estaba ella y en el segundo ya no. Pero me acuerdo que te escribía, ¿cómo va todo por el hospital? Y yo me acuerdo que me dijiste, no, solo hay una planta que no es COVID, el resto es todo COVID. Y era como, joder, qué miedo. Mucho Bueno, claro, miedo. en aquel momento todavía No había no mucho se sabía desconocimiento nada, de la sí. pandemia en sí, ¿no? Que todo hacía mucho miedo. Sí. Claro. Íbamos a comprar y lo limpiabas todo. Sí, sí. Així, vull dir que encara hi havia molt de... Sí, sí, era. Yo me acuerdo que, claro, rompí aguas a la 1 de la noche, que Bernat cerraba la Play, venía por el pasillo y yo, pues he trancado aguas. Yo, joder, ahora no. Total, llamé a mi suegra, vino por la noche de Strangis con la bici allí, que en teoría no podía salir nadie a la calle. Bueno, total, que llego al hospital, yo llamé, he roto aguas, ¿qué hago? Ven al hospital. Y yo, bueno, vale, no tengo contracciones ni nada, pero vale. Bueno, es que ni me lo pensé. Me dijeron, ven, pues yo fui, ya está. Y cuando llegué allí, bueno, lo primero que me dijeron fue que con el tema del COVID, que habían cambiado un poco los protocolos y que lo importante era irse lo más pronto posible a casa. Y me indujeron directamente, me pusieron el Las tampón de... prostaglandinas. Sí. Y claro, y en ese momento fue como, bueno, pues vale, si es lo que toca, pues ya está. Y el parto fue bien, fue corto, ¿no? Parí creo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche estaba en casa ya cenando con mi hija. Y no sé, como era un momento así como muy tenso, que recuerdo que tenía más conocidas que estaban embarazadas y tenían que parir, dije, pues voy a postear una foto contando un poco mi experiencia para que vea la gente que no pasa nada, ¿no? Que yo he parido bien, normal y que ha ido todo bien. Bernat puede estar conmigo y todo. Y algunos comentarios fueron como, ostras, esto es violencia obstétrica, lo tienes que denunciar, te han provocado el parto, no tendrían que habértelo hecho. Te preguntaron, no sé qué, fue como, jolín, no me lo había planteado. El tema violencia obstétrica creo que está como muy... Ahora se habla mucho. Yo en este caso no lo vi así porque lo primero que pensé es, estamos en plena pandemia, pues es lo que toca. Sí que es verdad que si hubiera sido un primero, lo hubiera pasado diferente, pero con este segundo, ¿no? Fue como, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Bueno, clar, és Mientras que lo primero es yo como me la vaya pronto a vivencia casa. de cadascú, ¿no? Vull dir, qui és alguien desconocido para decirte a ti, es, bueno, no sé. Sí, no sé, A me ver. chocó un poco. Claro, es que es muy delicado Sí. este tema, ¿eh? Sí. A ver, primero, yo creo que violencia obstétrica es aquello que se ejerce con una cierta intención, ¿no? Creo que no se ejerció violencia obstétrica en el sentido de que nadie quiso hacerte daño. Ujú.
Sí que es verdad que se propasaron haciendo esto, que yo lo hubiera hecho porque estaba de baja, pero yo si hubiera estado allí también te hubiera dicho, Ana, rápido, que no cojas COVID y menos Martí, por Claro. favor, porque es recién nacido, a ver si se va a morir. Es que es Sí, así. sí, tal cual. O sea, yo era Y más en aquel ginecóloga y momento cuando de... iba a Que no se hacerme sabía las ecos, nada. es que no me sentaba ni en la silla. Iba con doble guante y no me sentaba, estaba así, hasta que me hacían la eco y me iba para casa corriendo porque, bueno, no sé, me volví loca. Paranoia, Cuando sí. estás embarazada quieres proteger, eres una leona, no sé. Entonces, sí que es verdad que ahora, viendo a toro pasado, ¿no? Es muy fácil decir, esto no se hizo bien, y es verdad. No se hizo bien, pero en ese momento había mucho miedo, era un virus desconocido, se estaba muriendo muchísima gente, muchísima gente. Sí, o sea, sí. había embarazadas en UCIs con neumonías bilaterales a punto de morirse, bebés que murieron y madres también embarazadas. Entonces, bueno, pues nos sobreenvasamos, sí. Pero es esto, ¿no? Se ha hecho con intencionalidad, se ha querido hacer daño, se ha hecho por falta de, por dejadez, por... No, se No. hizo por Sí, sí, desconocimiento y porque en exacto. ese momento era una alarma mundial y súper desconocido. Y con el tema de violencia, ahora que lo sacas, pues bueno, yo creo que hay que hacer mejor las cosas, está clarísimo. Creo que estamos mejorando, que en nuestro entorno realmente estamos mejorando mucho y que venimos también de un péndulo, ¿no? de patriarcado y paternalismo a tope, ¿no? de nuestras madres, que todas llevan una episiotomía y nuestras madres todas les casi vente y acabamos con el parto porque iban al ginecólogo privado que Total. tenía la comunión y entonces pues venga. Pero ahora, afortunadamente, creo que cada vez menos, aunque hay que luchar porque hemos llegado hasta aquí por la gran lucha que hemos hecho todas. Y afortunadamente que nosotras es nuestro parto, no estamos enfermas, es que hay que pensarlo, no somos enfermas, somos pacientes, pero no estamos enfermas. Pero siempre sin perder de vista que realmente las cosas han cambiado, cada vez hay más mujeres, ¿no? Los hombres lo hacen genial, los que Es lo que quedan. iba a decir. Pero es Puede verdad ser cada que vez... esté cambiando también porque desde el hospital, ¿no? Desde las ginecólogas, obstetras son más mujeres que antes, puede ser, o A ver, yo creo que es un factor. O sea, los ginecólogos hombres que tengo a mi alrededor, la verdad que son súper sensibles. He tenido esa suerte que digo, estupendo si me tocara. Pero bueno, ha habido casos y hay aún, ¿no? De gente, y ginecólogas también, la verdad, pues bueno, que al final lo ven como un proceso fisiológico, un cuerpo, un parto y ya está, y y no lo ven punto, ya como está. esta persona es el día de su vida, ¿no? Realmente. Que esto en general también pasa en otros aspectos de la medicina. Yo recuerdo a mi madre que la tuvieron que operar de un accidente en la espalda, no sé qué tal, fue una operación complicada, el mejor cirujano de no sé qué, no sé cuántos. Y yo me acuerdo de mi madre salir llorando de la oficina del cirujano ese, porque solo hablaba de tornillos ese señor. Claro. Y las enfermeras que habían eran las que como Era consolaban a sí. mi madre de, bueno, tranquila, todo va a ir bien, porque mi madre tenía como la duda de cómo se iba a recuperar de todo eso, ¿no? Y Puede que a ser el veces hay, mejor, pero si no hay empatía, claro, no hay como que a lo contacto, mejor comunicación, feeling, claro, totalmente. hay como esa parte, ¿no? De centrarse pues en el aspecto fisiológico, como decías tú, pero también somos todos personas, ¿no? Y hay como esa parte emocional que también hay que acompañar. Y yo creo que es eso, que tenemos, que es nuestro objetivo, porque es verdad que a la vez, cada vez se está despersonalizando más, porque en la sanidad estamos mal, lo sabemos. Habrá falta de comadronas en nada, porque se jubilan y no han hecho más LIS, más plazas de comadrona en formación, y entonces hay un gap muy importante, tendremos una crisis muy importante. Los médicos también, faltarán médicos, vamos muy saturados, estamos hasta aquí. Y esto hace que, claro, que al final, pobres, las pacientes Tenga un sufran. impacto en el trato o en la manera de... Entonces, a la vez, ¿no? Se está despersonalizando, pero a la vez cada vez más cursos de comunicación y realmente poner el punto en lo importante, que muchas veces la paciente y el paciente solo quiere que lo escuches. A lo mejor no puedes Exacto. hacer nada, pues sí, que podrás, ¿no? Ya. Habitualmente, pero sobre todo un 50% es que se sienta escuchado, Claro. que no estés ahí delante de la pantalla. Bueno, ¿y qué te pasa? Vale, sí, tal, cual, vale, adiós. Bueno, un poquito de... Pero claro, en 10 minutos que te dan o 15, Claro, Sí. es muy Poca complicado. cosa. es difícil. Claro. Nos vamos por las ramas, sí, ¿eh? tú eres madre también, Sonia. Sí. ¿Cómo ha cambiado la manera de vivir tu profesión desde que eres madre? Porque claro, son
yo creo que en mi profesión, que claro, es muy de madre, Claro, por eso. para mí ha sido un punto de inflexión total. O Sí. sea, yo he intentado, no sé si me ha salido bien, pero he intentado siempre empatizar mucho, mucho con la persona que tenía delante. ¿Puedo Pero, corroborarlo? pero se ha intentado. Pero es verdad que, sobre todo, lo que decíamos ahora, en el posparto, en la lactancia y en la crianza, pues me he dado cuenta que, pues, que he cambiado, he hecho un clic, ¿no? Al final, lo que tú vives, por mucho que te expliquen lo que es un parto y lo que es Si no querer lo a has un hijo, vivido. y que es que no puedes. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que me ha servido, la verdad. O sea, yo creo que soy un poquito mejor profesional desde que soy madre y después cosas que me han pasado, ¿no? Pues yo qué sé, que te hagan una amniocentesis durante el embarazo porque hay algo que no acaba de salir bien. Pues me ha Ujú. pasado y ese sufrimiento que yo he tenido, ahora cuando lo tengo que indicar, es como, tranquila, sé lo que es, no te preocupes, Claro. ¿no? Pero desde otro punto de vista, Ujú. es verdad, es que al final te ayuda todo. ¿Y Claro, como cosas que cambiarías de maneras de hacer? Durante Bueno, las durante el visitas parto, del visitas, sí. embarazo. A ver, yo evidentemente en un mundo utópico, pues yo tendría media hora por paciente y poder hablar y divagar de cómo te sientes, hablar de teta, hablar de crianza, hablar de poder disertar un poquito y salir de, te toca la analítica, la vacuna, Ya. Ujú. que es muy importante, ¿no? Pero creo que como eso, no estamos enfermas, Más pues la parte está psicológica bien, sí, también. reforzar un poquito y poder charlar y establecer ese vínculo. Eso me encantaría. Y después a la hora de parir, la verdad, queda por hacer, pero creo que vamos bien y creo que cada vez respetamos más y más que tenemos que hacer, pero que se respeta más los tiempos, no ir rápido, no correr. Y, y bueno, y sobre todo cuando tienes residentes, por ejemplo, que son gente que está formándose, pues las nuevas Ujú. generaciones, yo que tenemos en nuestro hospital, pues los veo mucho más empáticos y Ujú. mucho más cercanos, que es lo que necesita una mujer cuando está Ujú. pariendo, Claro. Sí. sentirse acompañada. Yo recuerdo Ujú. mi primera visita con la ginecóloga que tengo aquí en Badalona, que es una mujer de 60, bueno, 50 largos. Lo primero que me dijo, me iba a hacer una, ¿cómo se llama? Una ceditología. No te pongas nerviosa, ya sé que esto está hecho por hombres y no es cómodo, ¿no? Y te voy a meter esto que no, bueno, del palo, lo han pensado hombres, yo lo hubiera hecho de otra manera. En este sentido, es así. Totalmente, sí. ¿Y por qué no se cambia? Se hace un poco más Yo creo, femenino todo. sí, yo creo que No no se ha femenino, ¿no? encontrado la Pero manera de poder mirar un cuello sin ponerte en litotomía. ya, O ya. sea, si pudiera, la verdad, es una cosa que siempre pienso, yo también les digo, lo siento, hace 1000 años que nos ponemos, bueno, Ya. 1000 no, afortunadamente 1000 no, pero hace 100 años que nos ponemos así. Pero es que de momento no se ha encontrado la manera. Ya. Entonces es como, bueno, pues ya que tienes que estar así, al menos hacerlo lo más ameno Sí, posible. sí. Y posparto, acompañar mucho en el posparto, Ya. que es lo que nos falta Sí. a la sanidad pública Sí, y perquè a la això privada, també en lo todas hablamos partes. cuando vino Paola, que es como en el embarazo tienes mogollón de seguimiento, Claro. aunque vayas por la pública, porque con la comadrona también te van, bueno, yo con que aún habían secuelas de pandemia te llamaban o ibas o no sé qué y tal. Luego te Luego, abandonan. o sigui, No, te sientes súper tú abandonada. pareixes Y ya está. chao, Y nos pum. vemos en 40 Sí, sí. días y Y luego ya, y pues, claro, todo el ya foco está. pasa al bebé, que también es normal, obviamente, pero tú quedas ahí Pero ha nacido como... una madre Sí. también, ¿no? Sí, sí, sí. Y es verdad, yo en este sentido, 100%. Sí, Y sí. personalmente lo corroboro. A ver, ¿por dónde vamos? El ¿Aquí? máster aquest. Sí. Sí. Tú ahora te has formado también, has hecho un máster en lactancia materna, ¿no? Ha cambiado, perdona. También estás acompañando el duelo perinatal, ¿verdad? Todo esto también ha Guay. sido a raíz de ser madre, ¿no? No, lo del duelo fue anterior. ¿Antes? Ah, vale, no Sí, sabía. realmente, bueno, es de las peores situaciones que puede vivir una persona que se te muera un hijo. Es que, bueno, yo veía mucho sufrimiento y sobre todo veía que no lo acabamos de hacer bien y que nos falta, ¿eh? Es un tema tabú la muerte, ¿no? En general. Y la muerte, sobre todo me marcó un caso que tuve en la consulta con
con una paciente, que yo no sabía cómo acompañarla. A mí ese día yo recuerdo, también era mucho más joven, que me abracé a ella y las dos llorando. Y después me sentí muy mal y pensé, ¿qué has hecho? O sea, Ya. tú tienes que mantener un poco la compostura, pero O es que no, al no lo final sé. estás... Pero me abracé, me abalancé Ya. sobre ella y era como, qué fuerte lo que te ha pasado, qué mal me sabe, no sé qué decirte. Y entonces, pues por eso creamos la unidad, ¿no? Con una amiga mía y una doctora que es excelente, que es la doctora Rombaut, y bueno, y las psiquiatras del centro, y así para hacer las auxiliares, las enfermeras, las comadronas, para hacer un grupo, pues un poquito de acompañamiento en estas situaciones, primero que son muy poco frecuentes, Ujú, afortunadamente, ¿no? Que a lo mejor son 3, 5 de cada 1000. ujú. Y después que es tan doloroso y que muchas veces no sabes cómo reaccionar. Ujú. Y es importante, pues eso, darles el máximo acompañamiento posible dentro de dejarles su espacio, porque es verdad que es muy difícil y después ellos también reaccionan, no todo el mundo reacciona de la misma manera, ¿no? Y bueno, y creo que pues eso, que faltaba como más formación y grupos como más especializados en esto y por eso me metí. Y el tema de la lactancia sí que fue, evidentemente, después de parir en pandemia, grietas en los pezones, llorera de lo dejo, pero en realidad no quiero, una frustración Ya. brutal. Mi marido, pues te voy a comprar un biberón, ya está bien, estás Esto, sufriendo, ¿no? esto es la solución fácil, Y dije, biberón. no, no. Y después dije, bueno, y suerte entonces, ¿no? Que pude contactar pues con una comadrona que es amiga mía, especialista en lactancia, que ya contactó con Alba Padró, que seguro que la Sí. conocéis, que es la persona más magnífica y que sabe más de lactancia materna en nuestro país, yo diría que de Europa, y le enviaron un vídeo y entonces me ayudó y pensé, no puede ser lo mal que lo estoy pasando, o sea, imagínate pues todas las pacientes que has tenido, que puede ser ella también, Claro, y que me hubieran venido y que yo no hubiera sabido qué hacer, Ya, claro. porque nunca te han enseñado nada en ginecología de porque es lactancia fuerte materna. esto, es muy fuerte. Mucho. ¿No? O O sea, sea, yo me indigné, dije, ¿por qué no me han enseñado? Y lo único que sabes es de la comadrona que ha tenido muy buena fe y te ha enseñado 4 cosas. Ya. Entonces dije, no puede ser. Y entonces me apunté al máster, era de las únicas ginecólogas, Ah, os sí. diría, sí, muchísimas comadronas, pediatras, pero Enfermeras, ¿no? enfermeras, de Ujú. nursery, pero gines pocas y pensé, bueno, estoy muy orgullosa, es las cosas que he estudiado con más gusto, porque es algo que ya Pues estudias de mayor, si aparte lo Claro, estás viviendo, ¿no? Porque claro, aún dando estaba... Sí, pecho, ¿no? claro. Muy bonito qué y guay. muy contenta después de poder ayudar pues a gente que me ha dicho, ay, muchas gracias, me has ayudado un montón, me has salvado la lactancia, ay, qué bien. Ya, qué bien, Bueno, no sé, sí, me marcó mucho. Qué guay. qué guay. Y, Vale. vale, ¿y el parto de una ginecóloga cómo es? ¿Tú puedes Mm, mandar o decir algo? O... no sé si puedo, pero Ah, no vale. mandé nada. Nada. Os lo digo de verdad. A lo mejor es algo del mundo de Yupi, pero os digo que yo estaba muy tranquila. A lo mejor en un segundo no lo estaré, pero en un primero, dentro de que estábamos en pandemia, como Ana, que parí justo un mes después, estaba súper tranquila. Yo, además, tenía esa gran suerte, porque, jolín, qué gran suerte que yo tenía 2 amigas, muy amigas mías, que son ginecólogas y que ya estaban preparadas para el momento del parto y yo Ujú. sabía que ellas estarían allí. Ujú. Entonces, Eso tranquiliza evidentemente mucho. es casa, ¿no? Claro. Sí. O sea, puede ser que se acabe el mundo, pero y aunque para con mascarilla y aunque 1000 cosas, pero y aunque me metan el palo cuando entre y tal, Ay, sí. pero sí, horroroso. Pero estoy con ellas, todo va a ir bien. Y si es una cesárea, pues es que si ellas me lo dicen, yo confío en ellas, yo les he hecho el parto, o sea, Ujú. a una de ellas los 2 partos, y por lo tanto es una relación tan bonita como de hermanas que yo estaba muy tranquila. Y nada, y fue muy bien y al final tuvo que ayudarme un poco y me dijo, pues lo que decíamos antes, lo siento, y yo digo, no, no, ya está, lo que tengas que hacer. Claro. Y con espejo y sobre todo quería mirar mucho, ¿no? Ya. Y decir, ¿cómo seré yo? ¿Cómo lo haré yo? Ya. Y muy chulo y lo tengo grabado y cuando lo miro me emociona un montón. Oh. Y no mandé nada, pero porque no miré ni el registro, ¿no? Pensé, eres paciente, da igual. Aíslate con tu marido, disfrutar del momento. Claro. Parece muy ideal, ¿eh? Pero es que de verdad que lo siento así y ojalá en un segundo tengas esa experiencia. Ya. Que me da mucha rabia cuando
no sé, mucha impotencia cuando escucho esto. Ya. Que no es Pues ya culpa de sabes, nadie, el ¿no? Pero próximo no, te vas donde esté porque ella. fíjate, no, que a lo mejor, pero Sí. No, pero que sí que debe ser como muy frustrante ver como sí, me sabe en muy el mal. otro lugar, ¿no? La gente Mm, lo puede pasar mal y que no se haya reconducido de una manera diferente. sí. Bueno, y sobre todo eso, comunicación y que las pacientes también de manera constructiva nos digan cosas, porque Sí, yo creo yo que no soy también, perfecta y o seguro sea, que sin querer mi dices, autocrítica es, a lo mejor María, que es un problema que yo tengo, es hacerte oír un poco más, sí, ¿no? Porque nosotras, tanto Joan como yo, estábamos ahí un poco como, ¿sabes? Viéndolas pasar, ¿sabes? Bueno, yo Y también un poco así, porque somos bastante sí, similares, ¿no? porque Con somos esto. gente que pues vas allí, estás en un hospital y piensas, bueno, pues no eres nadie tú aquí para venir a decir ni a mandar, ¿no? Pero a lo mejor sí que un poco de decir, oye, ¿alguien podría venir a explicarme ¿Qué algo? está pasando? O que, ¿sabes? Sí. Sí. no, ni a mandar ni a exigir, pero No, ya. sí a decir la tuya, porque, o Sí. sea, tú eres el centro, ¿no? De ese Ujú. momento, entonces preguntar y de manera, escucha, que necesito información o que ya se debería dar sin que tú lo digas, ¿eh? Sí. Pero bueno, a veces es verdad, vamos muy estresados y dices, ostras, hace 4 horas que no entro en esa sala de partos porque ha habido 1000 historias. Ujú. Pues a veces, jolín, de buen rollo, Ujú. es que todo fluye, Sí, ¿no? Y sí, si ya ves a sí. la paciente muy hostil, es verdad que tú también te pones un poco más a la Claro. defensiva. Y Pero es eso, como todo en la vida, ¿no? Cuando hay como esa bidireccionalidad, Sí. ¿no? Por las dos partes de querer hacer las cosas mejor o de mejorar una situación, sí, yo creo que si hubiera alguien venido a explicarme algo, hubiera mejorado mucho mi La experiencia y experiencia. mi recuerdo de ese momento. Pero bueno, de cara al segundo hemos aprendido ya cosas. ¿Y cómo es vivir el parto, o sea, estar en el parto de una amiga? Porque sé que has vivido muchos partos de amigas, o de eh, sobrinas también. Wow. que al final no es Es una... muy bonito, es una experiencia brutal. No sé, yo, claro, es los partos que más me ha emocionado. Eh, es una gratitud hacia vosotras, ¿no? De que confiéis en mí, la verdad, os lo digo de verdad, es un regalo y también es una responsabilidad. Sí que es verdad que no eres tan objetivo, entonces si todo va bien es estupendo, pero si se tuerce un poco, pues a veces me ha pasado de tener que decir, no pasa nada, aquí tengo a una compañera y vienes y escucha, ¿opinas lo mismo que yo? Sí, ¿no? ¿No? Y no pasa nada por decirlo y no es al parto, porque quieres. Pero bueno, claro, en esa cosa de que la conoces, pero no, a veces se crea como alguna, Ya, bueno, sí. más presión porque a veces las cosas que no se hablan es como que no sabes si va a interpretar que sí que vas a ir a su parto porque, o no, o bueno, pero con amigas y con familia, pues no, pues la verdad que es un regalo. Es un Qué guay. regalito. Sí. Qué guay. Y ya para ir terminando, teníamos aquí unas preguntas, curiosidades. ¿Hay cosas que ha traído la pandemia que se van a quedar así? Tipo mascarillas, las visitas restringidas. A ver, mascarilla, no. Yo espero que no. Sí que es verdad No, que no que se va a quedar. no se va a quedar. Yo creo Vale. que no. Mejor. Creo, es mi opinión personal. Ahora cuando me oiga hablar Uriol Mitjà, a lo mejor me mata. Pero yo creo que no, que vamos a ir a la normalidad, que es Vale. pues con cuidado, pero, pero seremos los últimos, evidentemente, Ya. y lo tenemos clarísimo, ¿no? Que el hospital será el último. De hecho, muchas veces en el paritorio, sobre todo en el momento del pujo, Ya se deja... sí, dejamos bajar la mascarilla, es muy incómodo tener que Sí. pujar y hacer un esfuerzo tan grande, coger aire con una mascarilla que te está oprimiendo. Yo espero que en un futuro no, que se saque la mascarilla, pero aún queda. Y el tema de las visitas restringidas, yo creo que se acabará haciendo más laxa, pero justo en este tema yo la dejaría así. Yo también. Yo también. A lo Es mejor, que fue como ¿qué una- dices? Que no vengan los abuelos. Fue Yo una creo que es un burbuja momento de ideal. estrés. Sí, Sí. es lo mejor. Sí, que ya habrá tiempo, que son 2 o 3 días que estás ingresada. Yo muy a favor, ¿eh? Yo muy a favor también, la verdad, de restringir. Yo he parido 2, el primero con visitas y el segundo sin visitas, me quedo con el segundo. ¿no? Ay, no, Al yo- final, nosotros no dormimos la noche antes, es que estábamos reventados.
¿no? Y sobre todo la madre, que está haciendo un esfuerzo brutal. Claro, es una Y maratón. encima subes a la habitación y tienes que estar allí, hola, No, es que es quiero un dormir, momento dejarme que en no. paz. Además, la gente, Se con queda. todo el cariño, no sabe hacer visitas de hospital. Y una visita de hospital es de 10 o 15 minutos. Totalmente. Y ya está. Y te vas. Totalmente. Y yo recuerdo madres, ¿no? de que prepandemia, evidentemente, ¿no? Que entras en la habitación, había todo el mundo, los echabas para poderla explorar. Se ponían a llorar, es que no puedo más. Digo, pues no te preocupes. Y yo salí y les decía, necesita descansar porque pobres no se ven capaces. Normal, y es que Claro. lo tienes todo. Todo el mundo diciéndote cómo tienes que dar la Sí, teta, cómo te lo exacto. tienes Y que aparte poner, que- cogiéndolo cuando está Que estás dormido. desnuda. Hola, estás desnuda debajo de esa sábana que aún no te han venido a limpiar ni nada y estás allí medio desnuda y está todo el mundo allí mirando. Y Que eso, es creo que como... se habría de hacer una plataforma para impulsarlo, Sí, ¿sabes? El totalmente. rollo. Sí. Que cada uno pueda escoger lo que Total. quiere, Sí. pero Que a el lo mejor rollo... quieres que venga tu madre, Exacto, por ejemplo, sí. ahora estoy pensando, pues a lo mejor en un momento dado, Ya. no lo sé, para que te dé algún consejo, Ya. pero yo creo que es bastante Consejo, soportable. abrazo, beso Esos primer y me día, voy. 2 Sí. días, porque al Que estéis final, los si todo va tres. Sí. más o menos bien, no es mucho tiempo. Claro. Sí. Pero Sí. yo recuerdo Yo con pensé, qué Bernat suerte hemos durmiendo. tenido. Sí. Yo dormí con Martí, estuve el día durmiendo, Ya, todo el día sí. durmiendo y es como, oh, qué bien, he descansado. Porque yo el mismo día me fui a casa, pues imagínate si no hubiera descansado. Claro. Pero sí, yo creo que esto se tiene Hay que quedar. restringir las visitas en postparto. Clarísimamente. Desde aquí Sí. pedimos... Y si vuelven, 10-15 minutos, o sea, Claro. y ya está, y adiós. Y si entras y no es el momento, te También vas. te vas. Y Claro. ya está, y dejas, no sé, algo para comer y, Y ya, y ya está. está. Sí. Y bueno, ya la última, partos en casa. ¿Qué opinas? Melón también. A ver, yo no estoy en contra de los partos en casa, pero yo no asistiría a un parto en casa. ¿Y tú parirías en casa? No. No. Yo, habiendo hospitales que respetan y sobre todo habiendo ahora casas de partos que son excepcionales, que es verdad que, bueno, por culpa de la falta de personal, pues Martorell ha cerrado, pero aquí en Cataluña nos queda Can Ruti. Habiendo casas de partos donde se respeta 100% el parto natural, sí que es verdad que no es tu casa, no es tu ambiente, es que es lo que nos falta, estar sí. en casa, ¿no? Algo más cálido y acogedor, básicamente. Sí, esto nos falta, pero hay situaciones que son muy pocas, en un tanto por ciento poquísimo, pero que son de minutos y que realmente si estás en casa, a no ser que vivas al lado del hospital puerta con puerta, es muy difícil. Ya. Es muy difícil de poderlas manejar. Hay situaciones de 0 a 100, una bradicardia, tienes 10 minutos, un prolapso de cordón, que pasan poco y más en partos fisiológicos donde no se medicaliza, donde pasa mucho menos. Pero bueno, puede pasar un desprendimiento de placenta, una retención de placenta. Entonces, esto realmente yo me sentiría muy vulnerable sin nada a mi alrededor para poder asistir a este tipo de partos más complicados que a veces se producen en gestantes de bajo riesgo. Teniendo casas de partos y teniendo la posibilidad de nosotras decidir de hacer un parto natural solo poniendo la vía y ya está, y que no me pongan nada más si todo va bien, yo preferiría parir en un hospital y tampoco asistiría a este tipo de partos, aunque lo respeto, pero siempre les digo que yo no lo haría y que mucho cuidado, ¿no? Que hay gente que lo hace muy bien y que no pasa nada habitualmente, pero que, bueno, que Básicamente que si hay una urgencia no estás... bueno, sí que creo que tienes que estar a unos minutos del hospital, que es Vale. como la recomendación, efectivamente, pero bueno, a veces pues pasan un poco más de minutos o no lo sé, me sentiría, y a veces he vivido algún caso que ha venido y bueno, y te quedas con muy mal cuerpo. Ya. Entonces es verdad que es la excepción porque no ha habido, pues, a lo mejor ha habido solo 2 en 10 años o más que estoy ejerciendo, pero bueno, Pero te te marcan queda mucho y y- dices, ostras, siempre te quedas ahí pensando, si a lo mejor hubiera estado aquí o habríamos podido hacer algo por este Ya. bebé. Pero ya os digo, lo respeto, Ahora, y la mayoría la experiencia salen de, bien. de vivirlo en casa Debe ser bien, brutal. debe ser brutal. Brutal. Sí. ¿no? De brutal. estar ahí en el comedor de tu casa. ¿no? Y es que a veces es como que me cuesta creer que es posible, porque comparando mi experiencia con, Ya. a veces ves, yo que sé, gente que se graba o que sube sus partos o tal y lo puedes ver, piensas,
¿cómo es posible? ¿Sabes? Yo no Dos sé aún cómo es experiencias tan posible opuestas. parir sin epidural, Ya, ya. porque no entiendo la gente que pasa por ese dolor inhumano, No, pero però és que debe jo crec ser que hi ha gent brutal. que no lo siente tant. A mi Ja. la senyora del forn que m'atén diu això com lo de la regla, com els dolors de regla. Ya, hay gente que Y tiene yo muy me buena estaba ahí tolerancia. con la dilatando y pensando, los dolores de regla ya te voy a venir a ver cuando, cuando pueda, los dolores de regla. No sé. Sí Cada- se puede, cada estamos cuerpo- diseñadas para Sí, ello. sí. Yo siempre les No, digo, no, que sí. de poder podemos. Claro. Ahora, hay que, yo creo que prepararse mucho para Sí. un parto natural, psicológicamente. Es Sí. muy largo, sobre todo el primero, y hay que saber bueno, que hay dolor, pero que también hay pausas y que incluso se puede disfrutar, ¿no? Ujú. Ahora hay estudios que dicen que creamos endorfinas y que incluso gente que ha tenido algún orgasmo con la... ¿Ah, sí? Yo no me Sí. lo creo, però... Sí, una sensación No, de que sí, que sí. bienestar Ja, ja, ja. espectacular. Sí, sí, yo también voy allí y pienso Pero lo mismo, ¿no? Hostia, hay que... qué contraste. Y sobre todo, como sabes que tienes la posibilidad de anestesia, ¿no? Mm. Antes es verdad que no la tenías y entonces Ya. la gente paría, pero porque no había otra. Claro. Pero ahora, claro, nos pesa mucho ese dolor intenso y dices, ay, es que si ¿Para yo qué ahora sufrir digo, tanto, ah, ya me la ponen. Ya, Sí. sí. Pero bueno, yo en un segundo no lo descartaría, ¿eh? Yo, Aunque Son sin, más- sin epidural. Que son más rápidos, no sé. Es muy bestia, ¿eh? Ya, ya, Pero... yo con, Los que he presenciado con son Olivia muy recuerdo bonitos. que dije, "Uf, no repito, del dolor que estaba pasando, fatal. Y cuando estaba con Martín lo volví a decir, no vuelvo a repetir, porque qué dolor. O sea, yo... Es muy intenso, es Sí. muy de las entrañas. Sí, muy, sí, sí, ¿no? sí, ¿No? heavy, És sí. difícil de descriure, sí. Bueno, Bueno, Molt pues ya bé. está, fins aquí. molt bé, estupendo. Muchas gracias. Y nada, no olvidéis seguirnos para ver más vídeos y esperamos que os haya gustado mucho. Gracias. Vale. Abriendo melones. Uy, yo